¿Alguna vez te has preguntado por qué alguien que apenas tiene para comer posee un televisor? Cuando pensamos en la pobreza extrema, imaginamos personas desesperadas buscando alimentos, pero la realidad que Banerjee y Duflo descubrieron es mucho más compleja y fascinante. Conoce a Pak Solin, un indonesio con 13 hijos que sobrevive con apenas $2 diarios. En su humilde vivienda, algo destaca entre la precariedad: un televisor y un teléfono móvil. Cuando le preguntaron por qué, su respuesta fue contundente: la televisión y el teléfono son más importantes que la comida. No es un caso aislado. Este patrón se repite en diferentes culturas y continentes. Los datos de 18 países revelan que las familias extremadamente pobres destinan entre el 36% y el 79% de sus ingresos a alimentos. Es mucho, sí, pero bastante menos del 90% que podríamos imaginar. Y aquí viene lo sorprendente. Una parte significativa de ese presupuesto va a productos que aportan sabor pero pocas calorías o nutrientes. En el México rural, por ejemplo, los hogares pobres gastan el 6% de su presupuesto total en refrescos azucarados. ¿Te imaginas? Cuando cada peso es vital, eligen comprar una Coca-Cola en lugar de más frijoles nutritivos. Desde fuera parece irracional, pero esta conducta es constante en contextos muy diferentes. Este comportamiento tiene raíces históricas profundas. Durante la Revolución Industrial Inglesa, obreros con salarios miserables preferían té con azúcar en lugar de pan, aunque este último les diera más calorías por el mismo dinero. El pequeño placer cotidiano valía más que la nutrición básica. ¿Por qué ocurre esto? La neurociencia nos da pistas fascinantes. El estrés crónico de la pobreza extrema provoca cambios cerebrales significativos. El cortisol elevado afecta nuestra capacidad para tomar decisiones a largo plazo. Nuestro cerebro se reconfigura priorizando la satisfacción inmediata sobre beneficios futuros. No es falta de voluntad ni ignorancia. Es una respuesta biológica al trauma continuo de la escasez. Cuando el mañana es incierto, ese pequeño placer de hoy se convierte en una necesidad psicológica, no un lujo. La investigación revela algo crucial. La verdadera trampa de la pobreza no está en la falta de calorías para adultos. Generalmente consumen lo suficiente para funcionar, aunque no siempre de la mejor calidad. La trampa mortal está en la desnutrición infantil y, sobre todo, en la prenatal. Cuando una embarazada sufre deficiencias nutricionales, su hijo nace con desventajas cognitivas y físicas que pueden ser irreversibles, perpetuando así el ciclo de pobreza generación tras generación. Esta paradoja nos obliga a replantearnos nuestras ideas sobre racionalidad económica. Quizás Pak Solin, con su televisor y teléfono, no está siendo irracional en absoluto. En un mundo donde cada día es una batalla sin fin, estos pequeños consuelos mantienen vivas la dignidad y la esperanza. Como sociedad, debemos preguntarnos: ¿cómo diseñamos programas de ayuda que reconozcan esta realidad psicológica? La próxima vez que veas a alguien en situación de pobreza con un smartphone o comprando algo que consideras superfluo, recuerda esta paradoja. Bajo ese nivel de estrés constante, tú también buscarías pequeñas ventanas de escape a un mundo diferente. Esta paradoja del consuelo sobre las calorías nos lleva a otra igualmente desconcertante que exploraremos más adelante. ¿Por qué quienes más necesitan soluciones preventivas baratas a menudo las rechazan, mientras anhelan tratamientos costosos? La respuesta está en cómo la desconfianza institucional y la percepción del valor se vinculan al precio, creando otra paradoja económica que cuesta miles de vidas cada año. ¿Te has preguntado alguna vez por qué alguien rechazaría algo que podría salvarle la vida, especialmente si es gratuito? Esta paradoja es tan desconcertante como trágica. Cada año, 900.000 niños menores de 5 años mueren por diarrea. No hablamos de una enfermedad rara o incurable, sino de algo prevenible con desinfectantes de agua que cuestan apenas 18 céntimos. Imagínalo. Con menos de lo que cuesta un chicle, podríamos salvar una vida infantil. Y sin embargo, las familias no los utilizan. En Zambia, investigadores distribuyeron gratuitamente clorín para desinfectar agua. Al principio, el 70% de las familias lo aceptó con entusiasmo. Semanas después, menos de la mitad lo estaba usando. ¿Por qué rechazar algo potencialmente salvador que ni siquiera tenían que pagar? Piensa en esta escena. Una madre angustiada lleva a su hijo con diarrea severa a un centro de salud rural en India. Ha caminado kilómetros bajo el sol abrasador, cargando a su pequeño debilitado.
Espera recibir medicamentos, inyecciones, algo que en su mente represente curación verdadera. En cambio, el médico le entrega un simple sobre con sales de rehidratación oral. Solo esto. Azúcar y sal. Sus ojos reflejan desconfianza y decepción. Muchas madres no regresan jamás para el seguimiento. Se sienten estafadas. Prefieren gastar sus escasísimos recursos en antibióticos innecesarios o procedimientos costosos. Lo visible, lo invasivo, lo caro, se percibe como valioso. Lo simple, lo preventivo, lo barato, se considera sospechoso o insuficiente. En Kenia descubrieron algo fascinante con los mosquiteros contra la malaria. Cuando los regalaban, solo el 40% de las familias los usaba correctamente. Pero cuando cobraban un precio simbólico, apenas el 10% de su valor real, el uso adecuado subía al 60%. El precio, por mínimo que fuera, confería valor y compromiso. La lactancia materna nos muestra otro ejemplo sorprendente. Es gratuita, nutritiva y fortalece el sistema inmunológico del bebé. Sin embargo, en muchas comunidades pobres, las madres prefieren gastar en fórmula infantil, incluso cuando esto significa diluirla tanto que compromete la nutrición del pequeño. ¿Y las vacunas? En zonas rurales de India, apenas el 40% de los niños recibe todas sus vacunas, a pesar de ser gratuitas. Esas mismas familias, sin embargo, venderán sus escasas posesiones cuando sus hijos se enfermen gravemente para pagar tratamientos costosos. ¿Qué está pasando realmente? Detrás de estas decisiones aparentemente irracionales hay una profunda desconfianza hacia lo gratuito y hacia las instituciones. Cuando has sido engañado repetidamente por funcionarios corruptos, médicos ausentes y promesas incumplidas, desarrollas un escepticismo protector. Si es gratis, debe haber trampa, se convierte en una máxima de supervivencia. Existe también un componente cultural fascinante. En muchas sociedades tradicionales, la enfermedad se percibe como un desequilibrio espiritual o físico que requiere una intervención dramática. Un simple sobre de sales no cumple con esa expectativa narrativa. Una inyección, en cambio, representa una intervención poderosa, visible, casi mágica. Un estudio en Maharashtra transformó radicalmente esta dinámica ofreciendo a las familias lentejas gratis a cambio de vacunar a sus hijos. La tasa de vacunación se disparó. No porque las lentejas fueran más valiosas que la protección contra enfermedades mortales, sino porque transformaron un beneficio abstracto y futuro en una recompensa tangible e inmediata. En Uganda encontramos un caso de éxito revelador. Un programa combinó la distribución de mosquiteros con educación comunitaria impartida por líderes locales respetados. El resultado fue una adopción masiva y sostenida. La clave no fue el precio, sino la confianza. Y aquí está la lección más profunda. La economía de la prevención no se trata solo de costos y beneficios racionales. Se trata de confianza, de narrativas culturales sobre la salud y de la psicología del valor percibido. Para quienes diseñan políticas públicas, esto significa que a veces el camino más efectivo no es hacer que algo sea gratuito, sino hacer que sea valorado. Y eso puede requerir un precio simbólico, una presentación diferente o la participación de figuras que la comunidad respeta y en quienes confía. Nuestras decisiones económicas, especialmente en contextos de escasez extrema, están profundamente influenciadas por factores que van más allá de la racionalidad calculadora. La desconfianza, la percepción del valor y las narrativas culturales juegan un papel crucial que debemos comprender si queremos diseñar intervenciones que realmente salven vidas. En el próximo capítulo veremos cómo estos mismos principios psicológicos afectan otro aspecto fundamental, la educación y por qué muchas familias toman decisiones educativas que parecen contradecir sus propios intereses a largo plazo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué una familia que apenas sobrevive con 2 euros diarios envía solo a uno de sus hijos a la escuela mientras los demás trabajan? No es crueldad ni favoritismo. Es una estrategia de supervivencia calculada con precisión matemática. El debate sobre educación y pobreza suele simplificarse absurdamente. Unos dicen, construyan más escuelas y los niños vendrán. Otros insisten, las familias pobres no valoran la educación, hay que convencerlas. Ambas visiones ignoran la cruda realidad. En India, por ejemplo, no faltan escuelas. El gobierno las ha construido en casi cada aldea. Lo que falta es educación real dentro de ellas. Imagina esto,
En muchas escuelas, el 20% de los maestros simplemente no aparece. Y cuando lo hacen, muchos apenas enseñan. El resultado es devastador. Más de un tercio de los niños entre 7 y 14 años no pueden leer ni un simple párrafo en su idioma materno. Pero aquí viene la paradoja que me dejó sin aliento. Estos mismos niños que fracasan con las matemáticas escolares son verdaderos genios del cálculo en la vida real. Un pequeño que no puede resolver 15 dividido por 3 en clase, calcula instantáneamente el cambio exacto para clientes que compran múltiples productos en el puesto familiar. No es falta de capacidad, es un sistema educativo que ha fracasado miserablemente. Lo más revelador de nuestra investigación es algo que rompe el mito de la educación como gran igualador social. El retorno económico de la educación no es lineal, sino escalonado. Los números son brutales. Cada año de primaria apenas aumenta los ingresos futuros un 6%. La secundaria los incrementa un 12% por año. Y el bachillerato, un impresionante 20% anual. Para las niñas, la situación es aún más dramática. ¿Puedes creer que cada año de primaria apenas aumenta sus ingresos futuros un ridículo 0,4%? Pero cada año de secundaria dispara ese porcentaje al 17%. Es una diferencia abismal. Ponte en el lugar de la familia Sarma, que conocimos en un barrio marginal de Delhi. 4 hijos y apenas sobreviven con lo que gana el padre como conductor de rickshaw. ¿Qué harías tú? Ellos tomaron una decisión desgarradora pero racional. Apostaron todo a su hijo mayor, Vikram. Mientras sus hermanos comenzaron a trabajar desde los 10 años, a él le permitieron estudiar. Si todos van solo hasta 5º grado, ninguno saldrá jamás de la pobreza, nos explicó el señor Sarma con una mezcla de resignación y esperanza en su mirada cansada. Pero si uno llega a la universidad, ese uno podrá ayudar a toda la familia. Esta no es una decisión caprichosa. Es una apuesta calculada con la precisión de un inversor de Wall Street, pero con consecuencias infinitamente más dramáticas. Las familias en pobreza extrema no pueden permitirse el lujo de la educación universal. Concentran sus escasos recursos en quien muestra mayor aptitud académica o tiene menos oportunidades laborales inmediatas. En muchas culturas, esto favorece a los varones, creando un círculo vicioso de desigualdad. Las niñas sufren doblemente, primero por los bajísimos retornos de la educación básica para ellas, y luego por normas culturales que priorizan a sus hermanos. Lo que estamos viendo no es ignorancia. Es una racionalidad económica brutal operando en condiciones extremas. ¿Acaso no haríamos lo mismo en su situación? Concentrar recursos limitados donde ofrecen mayor rendimiento es exactamente lo que cualquier asesor financiero recomendaría. El verdadero problema no es que estas familias no valoren la educación. Es que el sistema educativo les ha fallado tan consistentemente que han aprendido a desconfiar de sus promesas. Cuando la educación básica ofrece tan poco retorno económico, ¿quién puede culparlos por sus decisiones? La tragedia más profunda es que este cálculo racional a nivel familiar perpetúa la desigualdad social. Algunos niños reciben todas las oportunidades, mientras otros son sacrificados en el altar de la supervivencia colectiva. Cualquier política educativa que ignore esta realidad económica está condenada al fracaso. No basta con construir escuelas o lanzar campañas motivacionales. Necesitamos sistemas educativos que funcionen de verdad, donde los maestros enseñen con pasión, donde los niños aprendan habilidades relevantes y donde los beneficios de la educación básica sean lo suficientemente tangibles para justificar el sacrificio familiar. Esta lógica implacable no se limita a la educación. Como veremos en los próximos capítulos, impregna cada aspecto de la vida financiera en condiciones de pobreza extrema, desde cómo ahorran hasta cómo enfrentan los riesgos diarios que para nosotros serían impensables. ¿Alguna vez has visto esas casas a medio construir que abundan en los barrios pobres? No son obras abandonadas. Son cuentas bancarias de ladrillo y cemento. Una genialidad financiera que nuestros sofisticados sistemas bancarios jamás contemplaron. Cuando hablamos de pobreza extrema, no estamos ante personas que ocasionalmente enfrentan dificultades económicas. Ellos no viven en crisis financiera. Ellos son la crisis financiera personificada. Cada día es una batalla por la supervivencia donde un solo tropiezo puede significar el desastre total. Piensa en la familia Widodo, artesanos textiles indonesios que conocimos. Después de años ahorrando cada rupia, finalmente consiguieron un pedido que cambiaría sus vidas.
$3.750 por un trabajo que les tomó meses completar. El señor Vidodo entregó su obra maestra, recibió un cheque y regresó a casa rebosante de esperanza. Semanas después, la devastadora verdad: el cheque era falso. En un instante, años de sacrificio se evaporaron como el rocío matutino. ¿Te imaginas? No solo perdieron todo lo invertido, sino que ya habían pedido nuevos préstamos confiando en ese dinero. Un solo golpe de mala suerte y décadas de esfuerzo se desvanecieron. Esta no es una anécdota excepcional, es la realidad cotidiana para millones. Nuestra investigación ha identificado 3 mecanismos perversos que atrapan a estas familias en un círculo vicioso implacable. El primero es brutal en su simplicidad. Cuando surge una crisis, todos los miembros familiares, desde niños hasta abuelos, salen desesperadamente a buscar trabajo. Lo vimos claramente en Chennai, India, donde tras una sequía, los salarios agrícolas se desplomaron un 60%. ¿Por qué? Porque el mercado laboral se saturó instantáneamente. Es como si todos los pasajeros de un barco que se hunde corrieran hacia el mismo lado, acelerando el naufragio colectivo. El segundo mecanismo es lo que llamamos diversificación ocupacional forzada. A diferencia de nosotros, que nos especializamos en una profesión, las familias pobres no pueden permitirse ese lujo. El padre es agricultor por la mañana, albañil por la tarde y vigilante nocturno. La madre vende comida mientras cuida niños ajenos. El hijo mayor conduce un mototaxi entre sus estudios. Esta dispersión de esfuerzos impide la especialización y mantiene su productividad eternamente baja. Si pongo todos mis huevos en una canasta y esa canasta cae, mi familia no come, me explicó un hombre en Bangladesh con una claridad que ningún manual de finanzas podría superar. El tercer mecanismo es quizás el más desgarrador: el colapso de las redes comunitarias ante crisis prolongadas. Las comunidades pobres tienen sistemas de apoyo mutuo admirables, pero funcionan como un seguro con límites muy estrictos. Como me dijo un anciano en Marruecos con mirada cansada, todos somos pobres aquí. Si seguimos ayudando a quien no puede recuperarse, pronto necesitaremos ayuda nosotros mismos. Frente a esta vulnerabilidad extrema, las estrategias de ahorro que han desarrollado son verdaderamente brillantes. En varios países africanos descubrimos el fascinante ahorro en ladrillos. Familias que durante años compran materiales de construcción, un saco de cemento aquí, unos ladrillos allá, que van acumulando en casas eternamente incompletas. Esas estructuras a medio terminar no son símbolos de fracaso, sino sus cuentas bancarias tangibles. ¿Por qué no usar bancos convencionales? Una mujer en Nairobi nos dio la respuesta con desarmante sinceridad: el dinero en efectivo no puede guardarse en esta casa. En contextos donde la escasez es la norma, tener dinero líquido genera una presión social insoportable. Si tienes efectivo, debes compartirlo con el primo enfermo, el vecino en crisis o el hermano sin trabajo. Los ladrillos, en cambio, no pueden dividirse ni prestarse. En India encontramos otro ingenioso sistema: las asociaciones de ahorro rotativo. 10 personas aportan semanalmente a un fondo común, y cada semana una recibe el total acumulado. Lo sorprendente es que muchos pagan por participar, recibiendo menos de lo que aportan. Una vendedora de verduras me lo explicó mientras organizaba sus mercancías: si no me obligo a ahorrar así, el dinero simplemente se evapora en 1000 pequeñas necesidades diarias. El problema fundamental no es solo la falta de recursos, sino la dificultad para transformar pequeños ahorros diarios en sumas significativas que permitan inversiones transformadoras. En Calcuta, un vendedor ambulante podría teóricamente ahorrar lo suficiente para pagar su deuda con un prestamista que le cobra un escandaloso 5% diario, simplemente dejando de tomar 6 tazas de té. Pero cuando medimos sus niveles de cortisol, la hormona del estrés, encontramos valores comparables a los de personas que acaban de sufrir un accidente grave. Bajo ese estrés crónico, el autocontrol se vuelve biológicamente más difícil. No es falta de voluntad, es biología pura. En Kenia, un simple programa que instalaba cajas de ahorro con doble llave aumentó los ahorros en un asombroso 66%. No porque antes no quisieran ahorrar, sino porque ahora tenían una excusa socialmente aceptable para decir: no puedo prestarte, mi dinero está bajo llave. Estas estrategias revelan una verdad incómoda: lejos de ser financieramente ingenuos, los pobres son sofisticados gestores de la escasez. El problema es que juegan un juego económico con reglas brutalmente desfavorables,
donde un solo error puede ser catastrófico. En los próximos capítulos veremos cómo esta misma lógica implacable se manifiesta en sus decisiones sobre salud, alimentación y educación. Decisiones que, vistas desde fuera, pueden parecer irracionales, pero que bajo la lupa de su realidad cotidiana revelan una racionalidad devastadoramente precisa. El espejismo empresarial. ¿Por qué los micronegocios rara vez escalan? Conocí a Doña Esperanza en un barrio marginal de Lima. Durante 15 años ha vendido frituras en su pequeño puesto callejero con una dedicación que muchos ejecutivos envidiarían. Cuando recibió un microcrédito de $200, sus ventas aumentaron un 30%. La historia perfecta de superación, pensarías. Pero 3 años y varios préstamos después, su realidad seguía siendo la misma, un puesto callejero que apenas genera lo suficiente para sobrevivir día a día. Esta es la paradoja que pocos quieren ver. El mito del microempresario. Durante décadas nos han vendido la inspiradora narrativa de que un pequeño préstamo puede transformar milagrosamente la vida de una persona pobre. Muhammad Yunus y el movimiento de microcréditos nos hicieron creer que dentro de cada persona en situación de pobreza hay un empresario esperando su oportunidad. Y es una imagen seductora, ¿verdad? Esas mujeres que recogen arena de la playa, la extienden en la carretera para que se seque con el calor del tráfico, y luego la venden como producto de limpieza. ¡Qué ingenio! ¡Qué espíritu emprendedor!, exclamamos admirados desde nuestra comodidad. La realidad, sin embargo, es mucho más cruda. Después de seguir a 200 vendedores ambulantes en Chennai durante 5 años, descubrimos algo desconcertante. A pesar de obtener márgenes de beneficio diarios impresionantes, a veces superiores al 20%, prácticamente ninguno logró expandirse más allá de su carrito inicial. Es como si existiera un techo invisible que les impide crecer. Recuerdo vívidamente a Rajesh, un vendedor de té en Mumbai. Tras años de ahorro disciplinado, algo que muchos de nosotros no conseguimos con nuestros salarios estables, logró acumular $3,000. Una pequeña fortuna en su contexto. ¿Y qué hizo con ese dinero? No amplió su negocio. Pagó un soborno para asegurar a su hijo un puesto como conductor de autobús municipal. Mi negocio depende de mí, me explicó con una claridad que me dejó sin argumentos. Si enfermo un día, mi familia no come. El trabajo de conductor es para siempre, con pensión y seguro médico. Este patrón de comprar un trabajo se repite constantemente. Y aunque frustra a los entusiastas del microcrédito, refleja una evaluación perfectamente racional del riesgo. Cuando vives sin red de seguridad, la estabilidad vale más que el crecimiento. Lo que nuestras investigaciones han revelado es que el verdadero obstáculo no es tanto la falta de dinero, sino las habilidades empresariales y administrativas necesarias para gestionar operaciones más complejas. En Sri Lanka, proporcionamos capital semilla a microempresarios seleccionados aleatoriamente. Los resultados fueron reveladores. Solo aquellos que ya poseían ciertas habilidades cognitivas y de gestión lograron hacer crecer significativamente sus negocios. Es como si le diéramos un violín a alguien que nunca ha recibido formación musical y esperáramos que tocara como un virtuoso. El dinero es el violín, pero sin la formación adecuada, solo producirá ruido. La mayoría de estos micronegocios permanecen atrapados en lo que llamamos el ciclo de la subsistencia. Generan ingresos diarios, pero son incapaces de transformarse en empresas escalables. Es una rueda de hámster económica, mucho movimiento, pero sin avanzar realmente. Debemos distinguir claramente entre dos realidades, la empresarialidad por necesidad y la empresarialidad por oportunidad. La inmensa mayoría de micronegocios en contextos de pobreza surgen por pura necesidad. Estos vendedores ambulantes, estas costureras a domicilio, estos reparadores de calzado, no eligieron ser empresarios. Simplemente no tenían otra opción. Un estudio en República Dominicana lo demostró claramente. Cuando se ofrecían empleos formales con salario mínimo a microempresarios, aproximadamente el 40% abandonaba sus negocios para aceptar estos trabajos, a pesar de que sus ingresos como autónomos eran teóricamente superiores. La estabilidad vale oro cuando has vivido toda tu vida en la cuerda floja. Y hay algo más que ignoramos: el coste psicológico brutal de esta incertidumbre constante. Medimos los niveles de cortisol, la hormona del estrés, en vendedores ambulantes de Bogotá. Los resultados eran comparables a los de personas con trastornos de ansiedad severa. Imagínate vivir así día tras día, año tras año.
¿Cómo planificar a largo plazo cuando tu cuerpo está en modo supervivencia permanente? Esto no significa que los microcréditos sean inútiles. Proporcionan liquidez vital y ayudan a gestionar los flujos de caja irregulares. Pero debemos abandonar la fantasía de que un pequeño préstamo transformará automáticamente a un vendedor ambulante en un empresario próspero. La realidad es simple pero incómoda. La mayoría de personas, independientemente de su nivel socioeconómico, no poseen las habilidades, temperamento o inclinación para ser empresarios exitosos. En países desarrollados, solo el 10 a 15% de la población trabaja por cuenta propia. ¿Por qué esperaríamos que en contextos de pobreza, con menos educación formal y más obstáculos, el porcentaje fuera mayor? Lo que necesitamos es un enfoque más honesto. Microcréditos sí, pero combinados con formación empresarial específica. Protección social básica que reduzca la aversión al riesgo. Y sobre todo, más oportunidades de empleo formal estable. Quizás ha llegado el momento de repensar nuestra obsesión con convertir a todos en microempresarios. El camino hacia la prosperidad no pasa necesariamente por el autoempleo forzado, sino por sistemas económicos que ofrezcan oportunidades laborales dignas y estables. A pesar del ingenio extraordinario que muestran estos microempresarios, y créanme, es asombroso lo que logran con tan poco, existe un muro invisible que les impide crecer. Un muro construido no solo por la falta de capital, sino por un complejo entramado de factores sociales, educativos y estructurales que exploraremos en nuestro próximo capítulo, donde veremos cómo el peso aplastante de las tradiciones sociales agrava aún más esta situación. Cuando la tradición se convierte en una cárcel financiera. Imagina por un momento a Lakshmi, una joven de 19 años de Tamil Nadu. Su padre, un humilde agricultor que apenas gana 2 euros diarios, ha estado ahorrando durante años para su boda. No una celebración sencilla, sino un evento de 3 días con 500 invitados, joyas de oro y una dote considerable. El costo, 300.000 rupias, 5 años completos de sus ingresos. Para financiar esta extravagancia, ha vendido parte de su tierra y se ha endeudado con prestamistas que cobran intereses imposibles. Cuando le pregunté por qué no hacer algo más modesto, su mirada reflejó una angustia profunda. ¿Qué dirá la gente? Nadie querrá casarse con mis otras hijas si no demostramos ser respetables. Y no es un caso aislado. En la India rural, las familias hipotecan literalmente su futuro por una sola celebración. En Sudáfrica, las familias pueden destinar hasta 15 veces su ingreso mensual a un funeral. Como me explicó Temba, un minero jubilado, si enterramos a nuestro padre en un ataúd barato, su espíritu nos atormentará. Y la comunidad pensará que no respetamos a nuestros ancestros. ¿Por qué? ¿Por qué personas que apenas pueden alimentar a sus hijos gastan fortunas en ceremonias sociales? No es simple irracionalidad. Es lo que llamamos fatalismo racional. Cuando vives en un entorno donde cada intento de progreso choca contra un muro de imposibilidad, desarrollas una forma de desesperanza aprendida. Rajiv, un trabajador de la construcción en Delhi, lo expresó con una claridad desgarradora. Puedo ahorrar durante años y quizás comprar una pequeña parcela, pero nunca saldré realmente de la pobreza. Al menos con la boda de mi hija, tendré el respeto de mi comunidad y un recuerdo feliz que atesorar. Piénsalo. Cuando has visto a tus vecinos intentar ahorrar solo para que una enfermedad o una mala cosecha lo destruya todo, ¿qué sentido tiene sacrificar el presente por un futuro que parece inalcanzable? Además, en estos contextos, las redes sociales no son un lujo, son tu único sistema de seguridad. Sin seguros, sin pensiones, sin protección social, tus relaciones comunitarias son lo único que te separa del abismo. Y participar en estos rituales es el precio de mantener esa red de seguridad. Lo comprobamos en Tanzania. Cuando las comunidades tuvieron acceso a microseguros de salud, el gasto en funerales disminuyó significativamente. Al reducirse la dependencia de la ayuda comunitaria, la presión por demostrar pertenencia social también se redujo. Existe también lo que llamamos la trampa de la señalización social. En sociedades donde la información sobre la solvencia de las personas es escasa, estos rituales funcionan como mecanismos de señalización. Una boda extravagante no es solo una celebración, es un anuncio público. Somos una familia respetable, cumplimos nuestras obligaciones, somos dignos de confianza. El caso de Muthu, un pescador de Chennai, me rompió el corazón. Tras el tsunami de 2004, recibió una compensación considerable.
En lugar de invertir en un barco mejor o en la educación de sus hijos, gastó casi todo en la boda de su hija. Cada noche, me confesó con la voz entrecortada, me pregunto si hice lo correcto. Mi hijo mayor tuvo que dejar la escuela. Pero cuando veo cómo nos miran ahora en el pueblo, cómo mi hija fue recibida en una familia respetable, siento que no tenía otra opción. Sus ojos se humedecieron al añadir, ahora todos saben que somos respetables. Mis otros hijos podrán conseguir mejores matrimonios y mis vecinos me prestarán dinero si lo necesito porque saben que cumplo con mis obligaciones. Esta lógica es particularmente cruel en sociedades donde la reputación familiar determina oportunidades futuras. En muchas comunidades rurales, el matrimonio sigue siendo la principal vía de movilidad social para las mujeres. Una boda modesta podría condenar a toda la familia a alianzas desfavorables durante generaciones. Lo más perverso es el círculo vicioso que se crea. Las familias se endeudan para mantener su estatus, lo que les impide invertir en educación o activos productivos, limitando sus posibilidades de escapar de la pobreza, haciéndoles depender aún más de esas mismas redes sociales que les exigen estos gastos ruinosos. Pero hay esperanza. En Kerala, un movimiento de reforma social ha logrado transformar esta realidad estableciendo salones comunitarios y promoviendo ceremonias colectivas. Como me explicó Vijaya, una activista local, no luchamos contra la tradición, la transformamos. Las bodas siguen siendo hermosas, pero ya no arruinan a las familias. En Sudáfrica, algunas comunidades han creado sociedades funerarias que funcionan como microseguros, limitando el gasto individual en funerales mientras preservan la dignidad de las ceremonias. El resultado, la inversión en educación aumentó un 23% en 5 años. Me conmovió especialmente la historia de Sunita, una viuda de 34 años de Rajastán. Cuando su suegra insistió en vender su única parcela para financiar un elaborado ritual de duelo, ella se plantó. Mi esposo quería que nuestros hijos estudiaran, me dijo con una determinación que aún me estremece. Hice una ceremonia sencilla y usé el dinero para mantenerlos en la escuela. Al principio todos hablaban mal de mí, pero ahora que mi hijo mayor trabaja en la ciudad, esos mismos vecinos vienen a preguntarme cómo lo logré. Para generar cambios reales, debemos abordar tanto los aspectos prácticos como los simbólicos de estos rituales. No basta con criticar estas prácticas desde nuestra posición privilegiada. Necesitamos entender su función social profunda y ofrecer alternativas que cumplan propósitos similares a menor coste. Los seres humanos no somos simples calculadoras económicas. Somos criaturas sociales cuyas decisiones están moldeadas por normas, valores y la necesidad fundamental de pertenencia y dignidad. Como me dijo una anciana en un pueblo de Rajastán, con una sabiduría que me dejó sin palabras, puedo vivir con hambre, pero no puedo vivir sin dignidad. Esta frase captura la esencia de decisiones que, desde fuera, parecen irracionales, pero que responden a necesidades tan fundamentales como el alimento mismo. La tradición puede ser una prisión financiera, pero también es un refugio emocional en un mundo de incertidumbre. Entender esta paradoja es el primer paso para crear alternativas que preserven la dignidad sin perpetuar la pobreza.